¿A ustedes no les pasó ser los alumnos y alumnas que más participaban de las clases de educación física? Ser aquellos que realizaban cualquier tipo de actividad que el profesor o profesora proponía. Seguramente este tipo de educación física les recuerda a aquella que acontecía en la educación primaria, la cual era mixta y se llevaba a cabo dentro del mismo horario escolar. El simple hecho de ver al profesor de educación física viniéndonos a buscar el aula para dirigirnos al patio del salón, nos significaba para nosotros un momento de gran emoción, euforia y excitación, ya que las clases de educación física eran las preferidas para cualquier niño que transitara la educación primaria. La pregunta que necesitamos hacerle nosotros ahora a ustedes es saber si tan emoción por la educación física perduró posteriormente al haber terminado la educación primaria. Particularmente, recuerdo mi primer día de clases en el secundario, todos sentados, escuchando y observando al profesor, hasta que llega el preceptor Tatato. Tatato lo que venía a darnos era el horario de educación física, que como todos sabemos era en contraturno. Pero fue en este momento donde todos quedamos helados, ya que comenzó a declarar que las mujeres tendríamos de tal horario a tal horario, mientras que los hombres tendrían de tal horario a tal horario. Esto fue una sorpresa para nosotros, ya que veníamos acostumbrados de una educación física mixta, es decir, la realizábamos todos juntos. Pero bueno, en ese momento, y supongo que debido a la edad, nadie lo cuestionó. Y con el tiempo te vas acostumbrando y hasta te parece normal y raro realizar algún tipo de actividad física junto con tus compañeros varones, en el caso de la mujer, o junto con tus compañeras mujeres, en el caso de los hombres. Pero yo quiero que en este momento, debido a que no sé si todos tuvimos la misma experiencia, porque no todos realizamos el mismo trayecto escolar, quiero que todos nos pongamos en la situación de un niño o una niña de 11 o 12 años. Cerramos los ojos y quiero que nos imaginemos en ese momento, en donde se produce el quiebre, en donde nos enteramos que la educación física que conocíamos no es la educación física que vamos a tener ahora. A esto nos referimos a que sinceramente no vamos a tener más con nuestros compañeros de otro sexo. Yo quiero saber qué pensaríamos nosotros de otro sexo. Yo quiero saber qué pensaríamos nosotros en ese momento. Pensaríamos qué pueden hacer los hombres que las mujeres no, qué pueden hacer las mujeres que los hombres no, o será qué podemos realizar antes que ahora no podemos realizar juntos. Estos son uno de los cuestionamientos que tenemos en esta charla. Particularmente nos interesa saber por qué es necesaria la división por sexo en las clases de educación física dentro del nivel medio. Quisiéramos saber si esta división se genera por justificaciones netamente biológicas o justificaciones netamente socioculturales, o será que se produce una interrelación en cascada entre estas dos, entre lo biológico y entre lo sociocultural. Nosotras, a este eje problematizador, lo vamos a desarrollar y analizar desde dos perspectivas, de la perspectiva biologicista y de la perspectiva sociocultural. La biologicista lo que hace es analizar a los pensamientos, a las conductas y a las emociones desde lo fisiológico y lo biológico. Para esta, todo lo psicológico primero es fisiológico, por lo tanto nuestras conductas, nuestros sentimientos y nuestras emociones siempre tienen un último fin que es físico. En cambio, la perspectiva sociocultural lo que hace es pensar que el desarrollo personal es el resultado de una construcción sociocultural que se genera a partir de las interacciones que realizan las personas de una misma cultura en las actividades de la vida cotidiana. Antes de hacer foco en esta problemática, quisiéramos aportar en esta charla dos relatos históricos en los cuales se determina que la educación física debe ser dividida por sexo, pero no te declara por qué. Entonces ahí podemos notar cómo ya hace tiempo atrás existe esta situación y aún en la actualidad sigue persistiendo. Antes de entrar con el análisis profundo del eje problematizador de esta charla, quisiéramos aportar dos artículos que declaran que la educación física tiene que ser dividida por sexo, pero nunca dicen el por qué. Entonces notamos aquí como ya desde hace tiempo atrás se sigue manteniendo
un formato de educación física que no se analiza y no se cuestiona y por ende sigue condenado, por así decirlo, a los condicionamientos biologicistas o socioculturales. Esto es lo que vamos a ver a continuación cuando hagamos el análisis de cada uno de los enfoques. Tales artículos dicen: el primer artículo declara: en la provincia de Buenos Aires, Berra resolvió en relación a la enseñanza de los ejercicios físicos el 18 de diciembre de 1984 que en todos los grados se relacionarán los juegos, sean recreativos o gimnásticos, con el sexo de los alumnos y con el grado de desenvolvimiento físico. El segundo artículo, un poco más reciente, es la circular número 16 de 1939, que comunica a las escuelas normales mixtas de la Nación y a colegios nacionales de la provincia lo siguiente: atento a la conveniencia de que la enseñanza de la educación física sea agrupando a los alumnos en razón de sexo, el ministro de Justicia e Instrucción Pública resuelve: los alumnos serán agrupados por sexo para la enseñanza de la educación física. Las direcciones de los establecimientos determinarán los horarios de esta asignatura, en forma tal que las clases sean dictadas por profesores del mismo sexo que los alumnos, pudiendo, cuando las comodidades del colegio sean insuficientes, fijar horarios fuera de lo habitual para las demás materias y en los locales apropiados, previa autorización de la Dirección General de Educación Física, firmado por Jorge Coll, ministro de Justicia e Instrucción Pública, y Celsa Velázquez, director general de Educación Física, fechado el 15 de mayo de 1939. Una vez analizados estos artículos, nos preguntamos por qué aquellos que regían o que determinaban el destino de la educación física se guiaban por pensamientos meramente sexistas y si también ellos respondían a convicciones personales o a condicionamientos sociales de la época. El enfoque biologicista plantea dos puntos claves que justifican la práctica de educación física dividida por sexo biológico. Una de ellas son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. El hombre tiene tetillas, tiene pene y tiene testículos, mientras que la mujer tiene senos, tiene ovarios y tiene vagina. Las únicas diferencias que plantean en este punto son estas. En un segundo punto plantean las diferencias orgánico-musculares, que hacen referencia a las capacidades motoras, las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales. Aquí, realizando un análisis de diferentes curvas de desarrollo motor, podemos notar que tanto en mujeres como en hombres o niños o niñas no se evidencian grandes diferencias en su desarrollo hasta los 11 o los 12 años, pero que tales diferencias no son significativas a la hora de la práctica de educación física, a la hora del desarrollo motor. Por lo tanto, no habría inconvenientes en la práctica de educación física mixta. Lo que sí debemos aclarar aquí, que a los 10 años se produce una diferencia notoria entre ambos debido a los cambios hormonales que se producen en esa época. Por lo tanto, debemos dejar de analizar la situación aquí desde la edad cronológica, que es la edad que tenemos desde que nacemos hasta la actualidad, a pasar a analizarlos desde la edad biológica, que es la edad funcional de nuestro organismo. Igualmente, acá quedamos en conclusión, aquí llegamos a la conclusión de que antes de la pubertad, que se produce en las mujeres aproximadamente entre los 8 y los 13 años, y en los hombres desde los 9 a los 15 años, no habría inconveniente en el dictado de clases de educación física mixta. Realizamos nuestro análisis antes de la pubertad, ahora lo vamos a realizar una vez iniciada la pubertad. Diversos autores consideran que en nuestros niños y en nuestras niñas se empiezan a establecer diferencias en distintas habilidades. Se considera que el varón, el niño, tiene una mayor superioridad en los lanzamientos en la franja etaria de los 10 a los 12 años. Pero otro autor, como Ruiz Pérez, considera que el varón manifiesta una superioridad en las habilidades coordinativas que requieran de una pelota, mientras que las mujeres manifiestan una superioridad en relación al varón también en las habilidades manuales finas
y en aquellas actividades que requieran de equilibrio. Pero el mismo Ruiz Pérez considera que, a pesar de las diferencias constatadas, el aprendizaje motor es igual para ambos sexos. Por lo tanto, pensar en tareas para ellas o para ellos en la escuela cuando la educación ya es coeducación sería mantener presupuestos sociales trasnochados. Por lo tanto, aquí notamos cómo ya lo social, lo sociocultural, se ejerce una influencia en lo biológico. Comenzando con el análisis de esta situación, ya desde un enfoque sociocultural, nosotros sabemos que desde una antropología cognitiva, nuestra conciencia ya está habitada por un discurso social. Es decir, nosotros nacemos y nos insertamos en una sociedad en donde ya tiene un discurso sobre el género. Esto va a provocar que nosotros pasemos a ocupar un lugar en la forma de pensar, de autoconcepción, de la construcción de nuestra propia imagen y tomamos elementos y categorías de nuestra propia cultura. Una oposición binaria clásica que se encuentra de este discurso sobre el género es la de hombre y mujer. Esto va a provocar una simbolización en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso definimos el género como las diferencias sexuales que van a atribuir características femeninas y masculinas a determinados aspectos de nuestra vida, como ser el sexo, las conductas, los pensamientos y otras esferas que aparecen dentro de nuestra vida cotidiana. Esta diferencia sexual es la que nos va a estructurar psíquicamente y la simbolización cultural sobre esta misma diferencia es lo que nos va a atribuir el género. No solamente el sexo, sino que otros aspectos como ser la parte religiosa, la parte social, la parte política. A raíz de esto nos surgieron dos preguntas, las cuales las voy a leer, que son las siguientes. Una es, ¿cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos? ¿Cómo establecer nuevas categorizaciones si el discurso sobre la diferencia está anclado en la fisiología del cuerpo? De la institución escolar, si bien va a seguir apareciendo esta diferencia hombre-mujer, va a ir siempre acompañado de la homogenización y la uniformación de los cuerpos, teniendo en cuenta siempre el binarismo, la jerarquía y la simétrica de los cuerpos. Esto es lo que Bourdieu denomina la violencia simbólica. Muchas veces esto dentro de las escuelas pasa desapercibido, ya sea por los profesores o por los alumnos, o si bien se dan cuenta, pero no quieren decir nada. Tomando la teoría de John Austin sobre los actos del habla, menciona que el lenguaje no solamente cumple un rol meramente comunicativo, sino que también es constructor de nuestra propia realidad. A través de los actos del habla, uno va construyendo su propia realidad. También tomamos la teoría de Morgan, en donde hace mención sobre la pedagogía feminista, en donde dice levantar la voz, lo cual hace referencia a que dentro de las escuelas se brinda espacios dentro de las aulas para que cada estudiante pueda levantar su propia voz y así ir formando su identidad como también nuestra propia realidad. La práctica escolar de la educación física en la Argentina se contribuye a partir de la construcción de cierta feminidad y cierta masculinidad. A partir de ello realizamos investigaciones y encontramos tres regularidades de corte sexista y estereotipado. En primer lugar tenemos el código de género, en donde el hombre aparece como lo moldeado y lo normal, y lo femenino, que aparece como el refuerzo negativo y lo ridículo. Entonces nos llevó a hacernos la siguiente pregunta. Si me separan de lo masculino, ¿a qué debo aspirar? ¿Qué objetivos debo cumplir? En este punto se puede ver la participación dispar, donde aparecen las diferencias de los sexos por valoración o retroalimentación, en donde el docente va a colocar siempre como ejemplo lo masculino, por más que lo femenino lo hagan de mejor manera. Aquí podemos ver que en las clases de educación física se organizan de una manera moral pro masculina.
En segundo lugar, se contribuye al uso desigual del tiempo y del espacio, en donde se comienzan a notar diferentes comportamientos entre chicos y chicas. Aquí aparecería un orden moral implícito, es decir, esto es así y nadie lo cuestiona porque es así, en donde lo masculino predominaría sobre la disposición de los espacios y del tiempo sobre los demás. No solamente esto se da en las clases de educación física, sino que también se da durante los recreos. Los varones utilizan la mayor parte del salón, juegan a la pelota o lo que quieran desear jugar en ese momento, y las niñas deben adaptarse a lo que ellos están por jugar. De no ser así, si ellas no molestan dentro del espacio donde estos están jugando, ellas deben protegerse de que no sean golpeadas por lo masculino, ya que en todo caso serían ellas las culpables si eso sucediese. En tercer lugar, colocamos las representaciones de género de las y los docentes que participan de la institucionalización de las normas, de prácticas, de diferentes prioridades y experiencias diferenciales de sus estudiantes. Esto está relacionado con el primer punto, ya que el docente colocaría como ejemplo legítimo al varón, pero también hay una forma de denominación que se da tanto en las clases de educación física como en las aulas, en donde el varón tiene nombre propio y la mujer es la niña, la chica o mujer, o como le desee poner de apodo en ese momento. A partir de las investigaciones realizadas nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Existen solamente dos tipos de formas de ser en el mundo? ¿La educación nos está separando por sexo para formar solamente dos tipos de género? Ahora voy a relatar una breve experiencia que vivió una compañera nuestra que no pudo estar presente en este momento. Y dice así: a mí me pasó que me han dicho machona por no querer jugar con los chicos o ser un poco bruta durante las actividades. Los mismos varones me lo decían y no me permitían jugar, o si podía, ellos decidían qué rol en el juego debía cumplir. Esto también pasa en los varones, que se dan este mismo de distinciones, como por ejemplo el gordito al arco o el menos habilidoso no lo quiere en ese equipo y se mete para el que va perdiendo. Esto podría repercutir en el futuro del niño al que le dicen esas cosas, y llega a la clase de educación física donde estos compañeros que en el tiempo libre no querían incluirlo y ahora es obligación participar con ellos, se podrían sentir inhibidos, no querrían realizar las actividades, y eso llevaría a desaprobar todo por un concepto creado socialmente o exigencias que no responden a lo que el alumno puede dar a las condiciones reales en que se encuentra, o solamente por ser mujer o ser hombre. A partir del ejemplo dado anteriormente, citamos a Butler. Esta autora propone una resignificación subversiva del género, en la cual pretende que éste prolifere más allá de un marco binario, hombre o mujer. Además, esta autora se cuestiona si la naturalidad de las cosas se constituye a partir de actos culturales que producen reacciones en los cuerpos. Aquí podemos notar que la ley se inscribe, se hace parte de los cuerpos. Esta frase puede ser interpretada de dos maneras. La primera es que en la interacción cotidiana que tienen los cuerpos se incorporan las desigualdades estructurales sociales y las instancias de poder, o si no, que las personas introyectan tanto la ley social que la hacen parte de su cuerpo. Ahora sí, llegando casi al final de nuestra charla, y considerando al igual que Butler que las instancias de género deben proliferar más allá de un marco binario, pensamos que la institución educativa, la escuela, es el ámbito crucial en donde se puede comenzar a generar este cambio. La escuela, en vez de segregar, distinguir y discriminar a aquello que no encaja en lo binario, debe comenzar a unificar, a ayudar, a brindar diversidad de oportunidades y propuestas en base a las características propias de cada alumno y cada alumna, para que sean en estas oportunidades y propuestas donde el alumno comience a conocerse a sí mismo, se comienza a relacionar con el otro y pueda determinar qué quiere ser en un futuro.
Las clases de educación física son el espacio de excelencia para lograr los objetivos que nosotros nos proponemos, pero actualmente notamos que ocurre todo lo contrario. Entonces nos lleva a preguntar si sería una cuestión físico-anatómica la que limita el aprendizaje para ambos sexos o es una cuestión social la que pretende formar ciertos cuerpos para el futuro. Luego de haber realizado estos análisis, llegamos a la conclusión de que la educación física no es un espacio potenciador de cuerpos disidentes, ya que no propicia la emergencia de individualidades diversas, propicia el surgimiento de individualidades sujetas a la heteronormatividad, hombre o mujer. Todo aquello que se escape de esto está mal, hay que corregirlo y en caso de no ser corregido es apartado. Por lo tanto, la educación física es un espacio potenciador de cuerpos sujetos a la heteronormatividad.